Pasa que también cuando esto estuvo hecho, por eso decimos, nosotros siempre decimos propaganda o publicidad, o decimos las dos cosas como si fueran lo mismo, y Frascara lo que hizo fue dividir esto. ¿La propaganda es política o ideológica? Lo que pasa es que en otros momentos, yo lo digo, lo explico esto porque en otros momentos la política y o la ideología no se vendían como productos. Entonces, por eso esta distinción de Frascara entre publicidad y propaganda. Y la tercera, comunicación de interés social, o sea, que involucran higiene, salud, seguridad, prevención, etc. Bueno, explicamos esto y lógicamente mostramos algo. ¿Qué es esto? Publicidad. Fíjense que está en otro idioma y sin embargo la podemos entender perfectamente porque, bueno, esto tiene que ver con el valor de la imagen en la comunicación visual. Otra característica. Persuasión, diseño para persuasión. Es muy importante el valor de la imagen en este sentido porque la imagen es más sensible, por así decirlo, o sensitiva que la letra, que el lenguaje verbal. Entonces, es más vendedora para el caso. Tan vendedora es, bueno, un muy buen cartel de calle en publicidad que es fenomenal. Tan buena es la imagen que hasta se vende como un producto. O sea, esto es propaganda. Se supone que es propaganda. Y no se vende como producto, pero por eso decía, el término publicidad y propaganda prácticamente para nosotros en el uso común son como la misma cosa. Pero se supone que esto es propaganda político-ideológica, o religiosa, etcétera, etcétera, pero sigue siendo, más allá de la distinción de cómo se lo denomine, sigue siendo persuasiva. Ojo que acá puse los más, cualquiera se puede acordar de cualquier afiche de propaganda política en tantas campañas que hemos tenido, como vendiendo el candidato como si fuera lo máximo, lo mejor del mundo, ¿no? Como si fuera prácticamente un producto. Pero bueno, es así. El diseño para educación. Este primer párrafo que dice más allá del eje información, persuasión como núcleo de la disciplina, que están presentes en toda comunicación, el diseño para la educación, que también participa de estos polos, se los llama así, yo puse hay una clasificación especial que se hace porque para educar, que también es una persuasión, se exige un cambio de conducta. Entonces, todas las producciones que se hacen en diseño comunicacional, como diseño para la educación, tienen características porque hay una división también parecida a la propaganda o a la publicidad en franjas etarias y demás, pero el modo, y en esto hay que entenderlo también, yo normalmente suelo ser realmente muy fiel a alguien que escribe o publica un libro y a los autores. Cuando Frascara escribió esto, los libros todavía eran, los libros de secundario, primario, eran libros de texto. Inclusive, prácticamente, un tiempito antes, todavía no estaban todos impresos en colores. Después, casi una década después, unos años después, empezó a imprimirse todo en color y qué sé yo, a utilizarse mucho más la imagen en los libros para educación, en lo cual se empezaba a ver que realmente no había mucha diferencia entre
una enciclopedia, la revista Gente o un libro de educación, digamos. Para nosotros, en mi época y anteriores, los libros eran texto. Porque aparte tampoco había esta capacidad del uso de la imagen, porque las impresiones eran realmente por ahí muy caras, ese tipo de cosas. Pero hago esa distinción nada más que por eso. Pero no es lo mismo revista Gente que un libro de matemática. Están impresos los dos en colores, tienen figuras, qué sé yo, pero hay una orientación especial que tienen los libros de educación y sobre todo en los niveles que correspondan. También esto es una infografía, pero la infografía es una pieza, por eso lo otro que dije, infografía también en diseño de información, también, ¿por qué? Porque lo que está provocando la infografía como producto tiene ciertas, como producción del diseño tiene ciertas características, pero el contenido es lo que varía en que si es puramente informativa o es educativa. Cuando ya tiene pretensiones de ciertos cambios de conducta, etcétera, etcétera, pasa a ser diseño para la educación. El más frío de todos sería, pero el que da mucho rédito, sería el diseño para administración. Y acá hace una distinción en la cual no implica persuasión, porque no tiene que convencer a nadie. La información es inevitable, pero no le implica como problema. O educación, en el sentido de que las categorías anteriores, sino que lo que hace es organizar ciertas comunicaciones dentro de sistemas. Y se basa más en las estructuras de diseño que en el propio mensaje o en la orientación del propio mensaje. El diseño para administración. A ver, ¿cuánta pila le tenemos que poner al diseño de una factura como para convencer, si encima te viene con un montón de guita que tenés que pagar, tenemos que alivianarla para que no nos duela tanto, pero en realidad el diseño para administración, en este caso son facturas, yo estoy señalando con la mano como si estuviera en presencia, tengo que hacerlo con el mouse. Para hacer una factura no es lo mismo que el diseño de un afiche persuasivo para vender tal o cual cosa. Esto tiene que tener la información clara, etcétera, etcétera, porque es un compromiso documental. En este caso son tickets, tarjetas de crédito, bueno, todo eso que sirve para la administración, no es para, a ver, es diseño de identificación y tiene el nombre de marca, tiene el logotipo, porque esto pertenece a una empresa, a una entidad, a una institución, a lo que fuere, y lógicamente el diseño de identidad es prácticamente inevitable. Tiene información y la tiene porque solo tiene los datos que correspondan al número de tarjeta, etcétera, etcétera, pero no es para informar nada más que eso. En realidad, una vez que lo tenemos en la mano, ya se terminó todo lo demás, y es administrativo. Tiene todos esos otros aditamentos porque tiene que ver con la imagen del sistema de comunicación corporativa que tengan las propias empresas. Los billetes, diseño para administración, estos son directamente lo más paradigmático del diseño de administración, que tienen una complejidad interesante, qué sé yo. Nosotros podemos juzgar nuestros propios billetes, digamos, no están hechos para persuadir, no están hechos para informar, se supone que tienen que informar bien y no confundir, todo eso sí, pero es una característica, por eso habla de lo estructural más que del propio mensaje, porque todo lo demás es evidente. Y acá es donde se integra
el trabajo del diseño de comunicación en el plano, en el espacio y en el movimiento. Este también es un cuadro de Frascara. Hay algunas cosas que están, no digo en desuso, pero ya les digo, esto fue hace muchos años, cuando escribió este libro, hizo estas distinciones, y hay otras que quizás no estén, porque en ese momento no existía internet, no existía esto y ni lo otro, pero es nada más que una ayuda a memoria que les va a servir para el trabajo práctico, en el cual estas áreas de trabajo están establecidas según sus dimensiones físicas, es decir, qué es lo que es trabajo en el plano, avisos de publicidad, afiches, tapas de libros, de revistas, de discos, miren en qué época estaba, es esto, boletos, entradas, esferas de relojes. Ojo que esto, uno porque no está en el tema así directamente, pero cuando uno tiene el tablero de un auto, por decir relojes, tablero de control, cuando dice esfera de relojes, está hablando de lo que dan la hora o algún otro tipo de información. Esos tableros, todo eso, está diseñado porque es una cuestión de comunicación, digamos. Está diseñado en el sentido que es diseño comunicacional. ¿Mm? Los diales, diagramas, diales, esto es en cualquier, ¿cómo es? Pantalla de televisión o inclusive en la búsqueda de las ondas de radio. Insisto, esto tiene sus años, hay cosas que todavía siguen funcionando, pero han pasado incluso de lo analógico a lo digital, pero también tiene que ver con el diseño. Formularios, billetes, volantes. Bueno, todo eso es trabajo en el plano. Esto que dice páginas para videotext tiene que ver con los videographs que salen, los zócalos que salen en las pantallas de TV, o estos cartones para TV, cuando se hacían las películas, también las presentaciones, etcétera, etcétera. Todo eso es diseño de comunicación visual y se supone que es un trabajo en el plano. Trabajo en el espacio, en el plano, pero como elementos aislados. Folletos, revistas, diarios, periódicos, libros, storyboard. Tengan en cuenta esto porque después lo van a tener que hacer por algún lado, no en esta materia, ahora. Guía, material audiovisual, prospectos y manuales. En movimiento, todo lo que se haga en cine, televisión y electrónica como comunicación visual. Estamos en esa dimensión. Y trabajos en el espacio, envases, puntos de venta.